Capítulo 1. La fuerte lluvia que azotó toda la noche cesó al amanecer. Ripton parpadeó con los ojos rígidos, mientras se lavaba la cara con el agua de lluvia del abrevadero. Anoche fue una pesadilla, cuando la cabaña crujió y rechinó toda la noche, en la violenta brisa que volaba como una espada. Miró hacia el cielo soleado, como si nunca hubiese llovido antes, y se secó la cara húmeda con sus mangas andrajosas. Aunque sus padres habían estado reparando la casa desde la primavera, era una casa vieja, así que cuando llegó la temporada de lluvias, hubo un alboroto. Arrugó las cejas y se preguntó, ¿cuánto dinero tendría que tener para comprar tanta madera como necesitaban? En ese momento, una voz desconcertante vino detrás de su espalda. Hay mucho trabajo por hacer, pero ¿con qué estás perdiendo tiempo? Contempló la figura mientras el sonido del martillo sonaba con fuerza, a través de la puerta que estaba abierta de par en par. Vio un rostro enrojecido. Si el hombre estaba molesto, podría correr inmediatamente y golpearlo con el puño en la cabeza. Rápidamente levantó el saco que había dejado a su lado. Iba a ir ahora. Ripton cargó un saco que pesaba lo mismo que él sobre sus hombros, y luego avanzó a pasos agigantados. El herrero le lanzó una mirada desagradable y se incorporó primero en la fragua. Lo siguió en silencio, contemplando la enorme fortaleza que se elevaba sobre el frondoso bosque. Han pasado varios meses desde que comenzó a aprender a trabajar en la fragua del castillo Crouch, pero su mente siempre estaba arrepentida. Pensó que sería mejor limpiar los excrementos de caballo en los establos como antes. Incluso cuando trabajaba en los establos y estaba ocupado sin descansar, no se comparaba a la cantidad de trabajo en la fragua que estaba más allá de la imaginación. Cada amanecer trituraba el mineral del hierro, abría una pila de leña, quemaba carbón en un horno y martillaba el metal hasta calentarlo. Luego el horno debe calentarse continuamente, hasta que las llamas salgan y se extiendan por fuera. Durante las primeras semanas de trabajo, las ampollas en las palmas de sus manos estallaron y ardieron en varios lugares. Pero no fue por lo único que sufrió. A veces sentía la necesidad de golpear a su padrastro, que lo había empujado a un lugar como este. Sin embargo, luego de confrontar el rostro contundente del hombre, las quejas que le subieron por la garganta desaparecieron como una mentira. Ripton cargó el saco con rudeza, recordando la apariencia de su padrastro, que estaba llenando su estómago hambriento con un guiso frío y escuálido. Recordando las palabras que lo trajeron a este trabajo revoloteando en sus oídos. Un campesino vive así toda su vida, pero el herrero tiene mejor vida. Su padrastro, mientras decía sus palabras, excavaba la tierra del patio trasero de la cabaña y sacaba una bolsa de cuero negro que estaba desgastada. Contenía la dote que recibió cuando se casó con su madre biológica. 14 dirhams. Su padrastro ofreció 6 de ellas al herrero, que era parecido a un cerdo, y se inclinó para enseñarle las monedas. Cuando recuerdo ese momento, maldecía. Si tuviera ese dinero, lo usaría para construir una nueva casa. ¿Por qué se preocupó por el corrido diverso de una sola gota de sangre? Oye, novato, traes más carbón. Al oír un fuerte grito, Ripton despertó de sus pensamientos. Cuando corrió, él sacó el carbón y lo vertió en el horno, derramando en él lo más que pudo, y una llama dorada se elevó hacia el techo. A partir de entonces no tuvo tiempo suficiente para pensar en cosas. Siguió las instrucciones de 30 hombres que le gritaban para hacer esto, hacer aquello y correr constantemente alrededor de la gran forja, y llevar todo tipo de cosas. Solo 6 de ellos eran técnicos calificados, y el resto lo trataba como un sirviente a pesar de que eran estudiantes junior que venían a aprender a trabajar como él. Ripton notó que estaba a cargo de todo tipo de tareas, pero no había forma de protestar. El herrero que lo aceptó como discípulo lo despreciaba, y otros también estaban disgustados con él, por tener sangre extranjera. Por esto, hasta ahora no había podido aprender correctamente cómo hacer unas herraduras.
Riftan apretó los dientes. Fue desgarrador cuando pensó que era tratado como un esclavo, al que intercambiaron por monedas de plata para aceptarlo como aprendiz. Pero eso no significaba que pueda renunciar. El herrero no devolvería el dinero. Apretó su estómago con resentimiento y tensó sus hombros hasta que sintió dolor. Cuando llegó el momento de finalmente terminar el día e irse a casa, no le quedaban energías para soltar malas palabras. Se lavó las manos y el rostro, que se habían vuelto negras como el carbón, con el agua del arroyo, y lavó sus ropas manchadas. Luego se puso la ropa empapada y se dio vuelta para regresar a casa. Entonces de repente encontró algo brillante en el agua ondulante. Se inclinó y lo recogió. Una piedra blanca del tamaño de un pulgar brillaba intensamente a la luz. Riftan, que había estado observando la peculiar piedra blanca y lisa, se la metió en la ropa y dio un paso adelante. Aunque estaba muy cansado, su vitalidad brotó de repente en alguna parte. Caminó alrededor del denso bosque y avanzó hacia el territorio del castillo. Después de un tiempo caminó a través del frondoso bosque de los robles. Un castillo magnífico emergió entre los árboles. Puso los ojos en blanco con fuerza, fingiendo estar recogiendo leña del almacén de la leña junto a él. Después de un rato pudo encontrar a una niña que buscaba en cuclillas y recogiendo algo de la esquina del jardín del edificio anexo. Cuando la vio, su corazón se derritió. Riftan caminaba frente a ella, fingiendo tomar un trozo de leña y moverlo. Aparte de él, había muchos sirvientes que venían a buscar leña, por lo que no parecía nada extraño que él se acercara. Sin embargo, el sabueso negro que la estaba persiguiendo inmediatamente mostró signos de alerta y levantó las orejas. Riftan tuvo cuidado de no acercarse más de lo necesario y colocó con cuidado la piedra blanca que había encontrado frente a él. Luego, como si hubiera otro asunto, rápidamente siguió adelante. Un momento después, cuando giró la cabeza sobre su hombro, pudo verla recoger la piedra y deslizarla en la bolsa de tela de colores. Regresó hacia la puerta de la ciudad, tragándose una risa que estaba a punto de salir. No podía dejar de pensar en sí mismo como un idiota. ¿Qué diablos me hace sentir tan bien? Que salió corriendo del castillo con un paso ligero como si volara. De repente se rió amargamente. No podía entenderse a sí mismo. A partir del día en que la había encontrado por primera vez, hace un tiempo, le daba vuelta al enorme castillo para volver a ver a esa niña. ¿Será algo sensato? Ni siquiera era una niña con la que pudiera jugar a su antojo. Ella era la hija del duque, y mucho menos se le permitiría hablarle. Si alguien se da cuenta de que se siente atraído por ella, lo humillarían, por imprudente. De repente suspiró y pateó el suelo con rudeza. De todos modos, ella ni siquiera debe haber notado su existencia. No se daba cuenta que de vez en cuando le arrojaba plumas de colores extraños y pequeñas piedras de colores en el jardín. Si ella las recogía, ¿qué corona habría hecho él? Esos eran sus pensamientos cada vez que se acostaba por la noche. Regresó a la realidad al llegar a su destino, mirando hacia una vieja cabaña al pie de la colina. Ella no era una niña que vivía en la casa de un vecino. Era la hija del señor que gobernaba este gran castillo, y él era el más humilde del territorio. Entró a la cabaña, donde lo esperaba su madre, que no le prestaba atención. Un padrastro que solo bebía en silencio todos los días, y una bienvenida solitaria esperándolo. La primera vez que la vio fue un poco después de empezar a trabajar, haciendo la limpieza a los establos de castillo. Mientras llevaba el carro lleno de heno al granero, la vio incunclillada en el patio trasero del edificio del anexo. Inmediatamente se dio cuenta de que la niña era la hija mayor del duque Kreutz. Rápidamente trató de pasar de largo, pero por alguna razón sus piernas ni siquiera se movieron. La niña era como una pequeña muñeca. Abrazó fuertemente a su perro con sus brazos cortos y enterró su rostro en el suave pelaje. Cuando vio que estaba pegada a un perro que era más grande que ella, su cuerpo se puso rígido y su corazón dolía sin ninguna razón. Se dio cuenta de que quería que alguien la abrazara,
Podía sentir su soledad tan vividamente como la de él. Él también solía calmar su soledad de esa manera, enterrando su rostro en la nuca de algún potro. ¿Por qué esta niña con cientos de sirvientes busca el calor de un perro? Esta niña está tan sola como yo. Cuando pensó en ello, presuntuosamente sintió la necesidad de consolarla. Era algo de lo que se reiría el perro si hablara. ¿Quién consuela a quién? Él era un sirviente que sacaba estiércol de los establos del caballo. Y ella era la hija del duque. Quizás la vida de esa chica estaba llena de cosas que no podía imaginar. Un salón de banquetes decorados con relucientes palacios de mármol, candelabros dorados, telas suaves, alimentos dulces y fritos que nunca le tocarán a él en su vida. Debe dormir en una cama llena de plumas como una nube, comer y beber cuando quiera. Ella no experimentará el dolor de trabajar aunque le sangren las manos, hasta el día en que muera. Soltó un extraño sonido de frustración y caminó hacia la dirección del establo. Sin embargo, después de ese día no pudo dejar de perseguirla con la mirada cada vez que pasaba frente a la dependencia. Ver sus hombros caídos o el cabello despeinado lo hacía sentir mal, y ver una sonrisa lo hacía sentir mejor. Cuando no la veía se preocupaba de si estaba enferma. De repente se había convertido en una presencia indispensable, que con sola verla llenaba su día y alejaba la soledad. Riton se burló de sí mismo, poniendo el carbón que se había tostado en el horno. Por un lado, sabía que solo creaba fantasías sobre la soledad de la niña, para escapar de la dura realidad. Simplemente se proyectaba a sí mismo a voluntad. Y, de hecho, es posible que la niña no se sienta sola. Todo es solo una ilusión de él. Y ella pasaba días felices y divertidos. La idea de que sus descuidados regalos le agradaban también era un deseo inútil. Ella podría conseguir tantas gemas como quiera. Después de crecer un poco más, se olvidaría del hecho de que le recolectaba piedras blancas.